Amén. Amén. También igual nuestra hermana Glenda, no quiero pasar por alto, ha traído también quequecitos. Amén. Así que podamos apoyar también de esta manera también, como decía la pastora, movámonos a misericordia. Amén. Para que también pueda sostener también su hogar. Amén. Amén. Entonces, si no trajiste tu Biblia, siéntate al lado de alguien que lo trajo. Amén. Hoy es tiempo de estudiar la palabra de Dios y quiero que me acompañes rápidamente al libro de los Salmos, el capítulo 139, Salmos 139, verso 23. Amén. Damos la bienvenida, amén, a nuestros hermanos, amigos y todo aquel que va a escuchar también este mensaje en la posteridad, en todo el mundo. Que Dios bendiga y guarde tu vida y tu familia, amén. Y qué lindo que has escogido la buena parte. Esta parte es eterna, amén, permanece su palabra para siempre. Salmo 139, 23, dice así la palabra del Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Oremos. Dios amado, Padre bueno, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, venimos, Dios amado, con sencillez de corazón, no confiando, Señor, en nuestro conocimiento ni en nuestras fuerzas, Señor, aunque 5 palabras con el entendimiento. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, mi Dios. Tu Espíritu sea quien nos guía a toda verdad y ayúdanos hoy a comprender, Señor, tu palabra. Háblanos, Señor, necesitados estamos de ti. Tú ves, Señor, un pueblo bien dispuesto, Señor amado, que ha venido, Señor, a escuchar consejo, consolación, Señor amado, y un abrazo de parte tuya, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera iniciar con una pregunta, amados. ¿Qué es lo que tiene atrapado tu corazón en este tiempo? ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de Dios en tu corazón? Ahorita vamos a ir profundizando en el Salmo, amén, sobre todo esta declaración que hace el rey David cuando dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, amén. El tema de hoy es: me probará y saldré como oro. Es una declaración que lo hace Job, vamos a llegar ahí, pero va en relación, en el mismo significado que significa esta palabra pruébame y conoce mis pensamientos. Es decir, que el rey David está diciendo: Señor, quiero que me pruebes, quiero, Señor, ser hallado fiel, así como lo dice también el Nuevo Testamento Pablo, ser hallado fiel. Quiero, Señor, que me pruebes. ¿Quién diría, quién de nosotros se animaría a decir: Señor, dame más pruebas? Job decía: Señor, ¿quién es el hombre que, Señor, te fijas tanto y le pones tanta atención que lo pruebas cada día? ¿Quién de nosotros quiere ser probado? Ayer nomás veíamos lo que era a nivel nacional el censo, amén, y cada uno de nosotros respondía, amén, preguntas y tenías que responderlas, ¿verdad? O alguien no quiso responder, amén, porque son preguntas quizá personales, o ¿por qué me preguntan esto? No, es decir, a veces no queremos ser probados, no queremos ser cuestionados, no queremos ser preguntados. No sé si vale decirlo todo esto, si tiene significado, ¿ok? Pero el rey David estaba diciendo: Señor, examíname, ¿qué hay en mi corazón? Prueba, ¿qué hay en mis pensamientos? Si hay camino de perversidad, Señor, si estoy portándome rebelde. Y vamos a entrar en ese sentido. En el libro de Éxodo 12, yo te lo, un poquito, ya sabes el contexto, cuando viene la última plaga de la muerte de los primogénitos, dice la palabra que Jehová hirió a los primogénitos, ¿sí?, de Egipto, a los que estaban sentados en el trono. Es decir, cuando en ese tiempo servían y adoraban en Egipto al dios Sol, que era Amon-Ra, ¿ok? Entonces creían que el faraón era una encarnación de este dios, y el único sucesor del trono tenía que ser solamente el primogénito. En ese sentido, por eso que también ahí explica bien Éxodo 12 diciendo que hirió a los primogénitos, a los que se sentaban en el trono. Por eso que el faraón no quiso dejar ir libre al pueblo de Dios, porque vamos a llegar también a un momento donde siempre el enemigo también se va a levantar para que no se cumpla el propósito de Dios, pero el propósito de Dios siempre va a prevalecer. Amén. Vamos a llegar ahí, no me voy a adelantar. Pero cuando hiere a los primogénitos,
porque solamente el único sucesor era ahí, los hijos, es ahí donde el faraón reconoce y dice, no, no hay otro trono que el de Dios. ¿Por qué? Porque hirió Dios a los primogénitos de Egipto. No olvidemos que también dice la palabra que Israel es el primogénito de Dios, es decir, el único que debía ocupar el trono, amén, es Dios. Y es como quiero empezar en este tiempo, ¿qué es lo que está ocupando, es decir, en nuestro corazón, quién está ocupando el trono? Dios. ¿A quién primogénito le estamos dando lugar para que se siente ahí en el trono? En Génesis capítulo 22 vemos un suceso que muy bien lo conoces de Abraham cuando está a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Amén. Y acuérdate que Abraham conocía a Dios, pero él fue obediente. Pero él estaba consciente de que Dios no iba a matar a su hijo porque conocía a Dios. Y eso me llama a reflexionar y decir, qué lindo es poder conocer el corazón de Dios, en el espíritu vivir y saber el propósito y la voluntad de Dios. Y el Señor una y otra vez, muchas veces, una y otra vez, va a probar tu vida, va a probarte una y otra vez y te va a decir, ¿qué primogénito? ¿Sí? Es decir, te va a pedir tu primogénito, lo que más amas. Y ahí en el pasaje en Génesis dice la palabra que Dios mismo le dijo, no, para Abraham, para. Ya sé que tú me amas, ya sé que tú me temes, porque no rehusaste a dar a tu único hijo. Y esto como que es también una representación y sombra, amén, de Cristo, amén, que sabemos que el Señor no escatimó. Dice, si Dios no escatimó a dar a su propio hijo, Romanos 8, es decir, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Amén. Es tanto amor de nuestro Señor, pero día a día el Señor prueba nuestras vidas, prueba nuestros corazones. Amén. Por eso quería empezar como una pregunta: ¿qué está ocupando el trono de tu vida? Si es Dios, amén. Pero si son otras cosas, otras situaciones, el Señor quiere hoy hablar a tu vida de que te está probando. ¿Y por qué te prueba? ¿Por qué nos prueba? Creo que ya en el título del mensaje está la respuesta, pero estudiemos poco a poco. Aquí el salmista David, cuando habla de examinar, hace mención a que solo Dios es quien conoce los pensamientos. Acuérdate que Jesús, amén, el Dios eterno, estaba entre nosotros y dice que conocía bien las intenciones del corazón de aquellos religiosos que querían tentarlo una y otra vez. Es decir, solo Dios conoce las palabras, las acciones, discierne las motivaciones. Y ahí cuando el salmista dice, Señor, ve si en mí hay camino de perversidad. Esa palabra, camino de perversidad, hace mención a tendencias rebeldes que causan tristezas a Dios y hacen daño a los demás. Mira cómo era tan sensible el rey David, que ya dijimos que falló mucho más que Saúl, pero a diferencia de Saúl, que David sí confiaba en la sangre de Cristo, venía y se humillaba y pedía perdón y había un verdadero arrepentimiento porque no volvía a hacer lo que había cometido. Amén, para que lo tomes en cuenta. Entonces, aquí dice David, Señor, ve si hay rebeldía en mí, si estoy causando tristezas a ti y por ende también por mi actitud estoy causando tristezas también en mi familia. Estoy causando tristezas a los que están a mi alrededor. También el Salmo primero dice que Jehová conoce el camino de los justos. Amén, Él los aprueba. Y cuando dice acá, entrando en tema, Señor, pruébame. Es decir, esa palabra se usa un verbo hebreo que es bahán, amén, que es investigar, examinar, poner a prueba, que se aplica esto literalmente al refinado de metales preciosos. Es decir, que lleva una idea de que se pruebe mi carácter, amén, que se determine si hay integridad en mi corazón. Wow, eso sí es fuerte. Entonces, cuando dice David, pruébame, le está diciendo, Señor, quiero que afines mi vida. Quiero, Señor, que pulas mi vida. El oro, no te olvides, siempre tiene malezas, impurezas, pero por eso se prueba el oro, porque tiene que salir todas las impurezas para que sea hallado, refinado y sea hallado, como dice 1 de Pedro 1:7, para alabanza de la gloria de Dios. Y lo que se prueba es nuestra fe. Amén. Lo que se prueba es nuestra fe. Por eso Pedro decía, amén, que nuestra fe, más precioso que el oro, sí, se prueba, amén, de esa manera y pasa por el fuego, amén. Entonces, no sé si tú y yo diríamos, Señor, pruébame, Señor, quiero pasar por el fuego.
¿Te atreverías a decirlo? Amén. A veces nos cuesta, amén, porque no queremos perder algo que amamos tanto, más que a Dios. Porque no queremos nosotros que pase a esta situación, porque me estoy aferrando a ello más que a Dios. ¿Qué primogénito el Señor te está pidiendo hoy? Amén. Solo Dios tiene que ocupar el trono de tu corazón. Y vamos a ir viéndolo poco a poco. Sigamos. Amén. Entonces en Génesis 22:12 ya habíamos dicho, ¿verdad? Que el Señor le dijo a Abraham: yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué hermoso es llegar a un momento donde el Señor prueba nuestro carácter, prueba nuestra integridad, y seamos sensibles y conscientes de que la situación que estamos pasando no es accidente, no es casualidad, no ha pasado algo por algo, es decir, solamente Dios es quien tiene control. Ayer escuchaba una frase de un escritor que decía: cuando nosotros llegamos a preocuparnos demasiado, nos convertimos en ateos prácticos. Es textual. ¿Por qué? Porque no confiamos, si bien lo decía nuestra hermana Rita también, no confiamos en Dios. No confiamos que el Señor tiene control de aún de la situación en la que estamos atravesando, y apartamos nuestra mirada de Él. Pero eso pasa porque vamos a entender la raíz, o vamos a diagnosticar también nuestras vidas. Amén. No nos olvidemos que Dios no nos dará, dice la palabra, una prueba que no podamos soportar. Junto con la prueba nos dará la salida. ¿Qué pasó ahí con Abraham? El Señor se proveyó, Jehová proveerá. Amén. Que eso hay que usarlo bien en el contexto. Jehová proveerá. ¿Qué proveyó? Proveyó el Cordero Pascual. Amén. Hoy en este tiempo, en esta época, en todos lados, amén, se celebra la Pascua. Amén. Bueno, no vamos a entrar en detalles y todo ello. Sabemos que siempre nos guiamos por el Señor. Pero, ¿por qué nosotros celebramos a veces muchas, podemos decirlo, Pascua, Pentecostés, todo lo que el Señor ha cumplido, pero nuestras vidas no están alineadas al Señor y solo lo cumplimos por ritos nada más, por tradiciones, pues nuestro corazón está lejos de Él? Jesús fue aquel Cordero que sustituyó tu vida y mi vida, así como Barrabás. Es decir, teníamos nosotros que estar ahí, amén, en la cruz, pero Cristo, amén, fue ese sustituto, amén, y el sacrificio perfecto para nosotros. Junto con la prueba, dice el Señor, nos dará la salida para que podamos soportar. Acompáñame a esta declaración de Job en este libro que lleva su nombre, capítulo 23, verso 10. Y vamos bogando mar profundo. Dice la palabra: mas Él conoce mi camino. Acuérdate todo lo que había pasado Job, amén. Cuando Dios también le dio permiso al diablo para hacer, amén, y deshacer. No te olvides que el Señor Jesús intercede por sus discípulos, incluyendo nosotros, porque dice: porque el diablo ha pedido tu vida para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe, amén, creo que algunos tienen fe, para que tu fe no falte, amén. El Señor intercede por nosotros. Job entendió y conoció que Dios tenía todo bajo control, y él dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré, ¿qué dice ahí? Como oro. Aquí Job quizá no sabía dónde estaba Dios, pero sí creía que Dios sabía dónde estaba él. Muchas veces hay pruebas, amados hermanos, o situaciones o circunstancias o enfermedades donde decimos: no sé dónde está Dios, pero sí podemos creer que Dios sí sabe dónde estamos nosotros, amén, que Él es soberano y Él sabe dónde estamos nosotros parados. Aunque nosotros digamos: Señor, no sé dónde estás tardando, aunque ya hemos visto que el Señor no llega tarde, y aún aunque nuestro entendimiento llegase tarde, debemos seguir permaneciendo fieles al Señor en su palabra, como habíamos visto la vida de Saúl, amén, amén. Entonces Dios sabe dónde estamos nosotros. Ahora bien, el oro, dijimos, siempre está mezclado con impurezas. Y muchas veces, hermanos, nuestras vidas están mezcladas con tantas cosas en las cuales nos hemos nosotros apegado y las hemos atraído como un imán. Muchas impurezas, llámese cosas del mundo, llámese nuestras fuerzas humanas o un conocimiento o nuestra rebeldía y todo ello. Es decir, debemos ser probados. En ningún momento digamos: ¿por qué me ha venido esto? No, Dios te quiere probar.
Y una y otra vez vamos a llegar a un momento donde hasta el pueblo de Judá en Jeremías 9:7, si no me equivoco, el Señor los tuvo que probar destruyendo toda la ciudad. Y dice Lamentaciones 5:8 que solamente en esa ciudad habían chacales paseando. No había nadie, ni una gente, eran zorros que caminaban ahí en la ciudad. Pero Dios tuvo que hacer eso, ¿para qué? Para que entendiese el pueblo de Judá. Pero ni aun así se arrepintieron. 40 años que predicó el profeta Jeremías y Manacanchu, Janiguas, no entendieron y no se arrepintieron. Y una sola vez que el profeta Jonás predicó, 120,000 se arrepintieron, porque no depende de quien quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia, lo sabemos bien, ¿verdad? Pero a veces nos portamos como Jonás, es decir, en aquello que no hemos trabajado nos enojamos. En esa calabacera, ¿qué le dijo Dios? En aquello que no trabajaste, ¿por qué te enojas? Si tú no hiciste nada en eso, más bien te estoy dando sombra, le decía Dios. Y él se molestaba por eso, porque se había secado y todo ello, ¿verdad? Y muchas veces nos molestamos. Bueno, no voy a desviarme del tema, pero en el espíritu el Señor también te está hablando. Amén. Ok, entonces había muchas impurezas en ese sentido en el pueblo de Israel, que también una y otra vez era probado por Dios. Deuteronomio 8 dice: me afligiste en el desierto, amén, me sustentaste con maná, comida que no conocían nuestros padres, para hacerme entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo habíamos estudiado el día viernes en el estudio del Salmo 119. ¿Qué es lo que me mantiene vivo? No voy a decir quién escuchó, amén, no voy a quemar, amén. Pero ahí decíamos en el espíritu y por la palabra, lo que me mantiene vivo es el consejo de Dios. No me mantiene vivo tener muchas actividades, que dicho sea de paso, tocando como un tema secundario en lo que hoy vamos a tocar, vamos a entender que a veces nos cansamos tanto en muchas actividades, a veces eclesiales, pero solamente lo hacemos por cumplir. A veces qué terrible es estar en una denominación que solamente te exigen y te dicen haz esto y haz el otro, y te cansas tanto que es ahí donde ataca Amalek, que el Señor nos dé gracia para también compartir en los días posteriores este tema muy bonito, especial, que Amalek ataca ¿a quién? Al que está cansado. ¿A quién atacó Amalek en el 1 Samuel 30? Cuando David dice, un ratito salió y vinieron los amalecitas y los secuestraron a sus esposas, a sus hijos, a los más débiles. ¿Por qué entonces Dios le dijo a Saúl, y a veces suena duro, mata a todo Amalek, desde los bebés de pecho, los animales? Y uno diría, wow, ¿por qué tan duro Dios era así? No, porque Amalek no respetaba también de la misma manera a los débiles, a los cansados. Y es ahí donde ataca el enemigo. Cuando tú realmente le exiges tanto al cuerpo, es terrible, ¿verdad? Los que están, los ministros, pastores o los que están en el ministerio, nos es difícil descansar, la verdad, nos es difícil descansar, pero el Señor nos exhorta a que sí lo hagamos, porque también somos hechos de cuerpo, alma y espíritu, necesitamos igual descanso, porque cuando estamos cansados es donde ahí ataca el enemigo, amén, pero para que vayamos un poquito comprendiendo todo esto, amén. Pero lo que nos mantiene vivos, hermanos, es la palabra de Dios, el consejo de Dios, no el mucho activismo. Aún en tu trabajo a veces le tomas tanto tiempo que eso está ocupando el lugar de Dios. Y lo que el Señor quiere es probarte. ¿Para qué? Para que tengas comunión con Él. ¿Por qué Jesús vino y restauró todas las cosas? Amén. Y así lo hará. Amén. Es decir, para que nuestra comunión ahora esté de libre acceso, no haya ningún impedimento. Pero en tantas cosas nosotros tenemos un primogénito en nuestro corazón, así como el faraón, que no queremos dejar ir libre, ¿sí?, nuestras vidas en ese sentido, amén, de estar dándole fiesta en el desierto al Señor como el pueblo de Israel, amén, amén. Luego, sigamos, amén. Es necesario entonces un proceso de refinado, amén, con una temperatura extremadamente alta para eliminar impurezas. Y así de esa manera es el oro que se produce refinado, amén, un oro puro. Quiero leerte en esta nueva traducción viviente, acompáñame, Job 23:10 al 17. Sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba saldré tan puro como el oro, pues he permanecido en las sendas de Dios. Hazlo esta tu oración. Tú estás pasando ahorita una prueba, solo el Señor te conoce, y puedas tú orar como Job lo hizo. He seguido sus caminos y no me he desviado. No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria.
No solo de pan vive el hombre, hermano. Pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer lo hace. Por lo tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. ¿Por qué nos preocupamos tanto si él tiene el control de todas las cosas? Sigamos. Con razón estoy tan aterrado ante su presencia. Cuando lo pienso, el terror se apodera de mí. Dios me ha enfermado el corazón, el Todopoderoso me ha aterrado. Está hablando Job en un sentido de que está atemorizado, aterrado lo que Dios puede hacer. Pero todo eso va a obrar para bien. No me han destruido las tinieblas que me rodean, ni la densa e impenetrable oscuridad que está por todas partes. Vamos a llegar luego a eso. Acompáñame a Santiago 1:2. Amén. Santiago 1:2. Sé que conoces mucho de estos pasajes, amado hermano, y a todo aquel que escucha. Pero así como Deuteronomio, su significado es repetición de la ley, es bueno que el Señor una vez más nos repita, porque a veces no entendemos y nos hemos olvidado porque el amor se ha enfriado. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Habla de gozo, es decir, de una actitud frente a la adversidad. Y al hablar de adversidad se habla de sufrimientos, problemas, conflictos, amén, la cual también Dios obra en nosotros para demostrar si hay una fe perfecta, si hay paciencia. En griego esa palabra paciencia es upomonen, ¿ok? Que en el sentido hace mención a capacidad de resistencia que va más allá de soportar simplemente las aflicciones, sino que es una forma de refinar, purificar, para producir una fe más profunda, más fuerte, más segura. Todos los pasajes que estamos leyendo van en el sentido del mismo significado de la palabra pruébame que dice Salmos 139, 23 y 24 del rey David. Pruébame y conoce mis pensamientos. Amén. Y hace mención a que seamos refinados y tratados como metales preciosos para que seamos hallados puros y no haya nada, ninguna impureza, porque el fin y el propósito de David, ¿qué era? Agradar a Dios. Por eso él mismo decía, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Y eso en el original habla aún de los pecados que cometo por hierro. No te olvides que alguien que cometió un pecado por hierro, amén, igual eran perdonados bajo la ley. ¿Sí? Se iban a la ciudad de refugio, si alguien tomaba un hacha y de repente se caía el hacha y mataba a su hermano, pues no era culpado de homicidio porque iba a la ciudad de refugio y era perdonado. Pero aquel que cometía alevosamente ese crimen, ya era otra cosa, amén. Había esos dos pecados, se puede decir, amén. Pero en el sentido de que David está diciendo, Señor, no quiero ni cometer algo inconscientemente porque te quiero agradar. Y nosotros deberíamos caminar de esa manera. Dios prueba y prueba y prueba. Job mismo lo decía, lo pruebas día tras día, diariamente. ¿Qué tiene el hombre para ti? Y ahí podemos responder, es porque nos ama Dios. Esa es la respuesta. Si Dios te ha hecho a su imagen y semejanza, que el pecado fue lo que nos apartó y nos destituyó de la gloria de Dios. Amén. Pero la dádiva de Dios dice ahí, es decir, en Cristo Jesús, amén, el regalo es esa vida que Dios ahora nos ha dado y nos ha restituido para volver a tener comunión. Ya lo habíamos visto en el diseño y seguimos profundizando ese diseño también del tabernáculo que ahora es en Cristo. Amén. Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. ¿Y cómo se prueba nuestra fe? Con fuego también. Amén, con fuego. El fuego de la prueba tiene que venir a nuestras vidas y como debe decir, Señor, pruébame. Una y otra vez el Señor te probará porque algo te quiere enseñar. Pero di como David, Señor, mira, si en mí hay camino de perversidad, Señor, si me estoy comportando rebelde, si tú me pruebas y no entiendo una y otra vez y viene la prueba y no me acerco a ti, no debemos llegar a un momento, como dijimos, ¿verdad? De trata del Señor en el desierto tan amorosa. Yo prefiero el desierto que el cautiverio, porque en el desierto el Señor me enseña, pero en el cautiverio los enemigos son los que me enseñan, ya no Dios.
preferimos el desierto. Amén. Es bueno ser probado con fuego, exponernos al fuego de la prueba. Pero quizá hasta ahora podemos decir, no, yo no quiero. ¿Cómo le voy a decir, Señor, pruébame, Señor, si tanto ya he sido probado? Pero debemos ser, dice, para alabanza de su gloria. Es decir, debemos ser perfectos y cabales. Que el carácter, después de la prueba que tengamos, sea el carácter de Cristo. Amén. No sea el carácter de otra persona, el carácter de Cristo sea el resultado después de la prueba. Salmo 66:10. Salmo 66:10. Dice la palabra de Dios. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. ¿Qué tal este salmo? Tal cual fue probado el pueblo de Israel en el desierto. Amén. El Señor los hizo probar. ¿Para qué? Dice, para ver si habían de guardar o no sus mandamientos. Está creo en Deuteronomio 8:4, si no me equivoco. Deuteronomio 8. Amén. Y los sustentó con maná. ¿Quién es el maná que descendió del cielo? Jesucristo. Amén. Cristo. Cristo es quien sostiene tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Él nos sostiene en medio del desierto. Amén. Para que sepas que no solo de pan vive el hombre. Para que no solamente confíes en que lo que está ahí alrededor, un oficio, un trabajo, los amigos o tantas cosas, confiamos en lo demás. Pensamos que eso nos hace vivir, nos hace tener vida, aún al deporte. No, lo que te mantiene vivo es Cristo y su palabra. Punto. Amén. Más claro, solamente es la palabra. Amén. Amén. Jeremías 9:7. El Señor nos habla, hermanos. Amén. Jeremías 9:7. Dice la palabra: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Wow, mira cómo dice Dios: yo los refinaré y los probaré. Pero ¿por qué probó ahora aquí a este pueblo Dios? Porque en este pueblo había falsedad y mentira. Y es algo que esto nos debe llamar la atención. No podemos nosotros servir al Señor en falsedad y en mentiras, y que nuestra vida misma esté causando tristezas a Dios y al que está a mi lado y a mi familia, a mi alrededor. Eso es lo que está diciendo David en el Salmo 139. Y aquí este pueblo estaba lleno de falsedad, lleno de mentira, y lo que hizo el Señor fue destruir la tierra, fue arrasada, fue quemada hasta quedar completamente arruinada. Y solamente dice ahí en Jerusalén fue reducido a un montón de ruinas y solo habitaban chacales. Lamentaciones 5:18 para que lo leas, el segundo libro de Jeremías. Es decir, ¿cómo podemos nosotros entender que aún el Señor nos prueba cuando hay falsedad y mentira? Porque el Señor es soberano, Job mismo lo dijo, es decir, Él tiene lo que tiene que hacer, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Ahorita vamos a entrar ahí. Ok, entonces, el cristiano sabio, amados, no va a huir al fuego, sino que se expone al fuego, así como se expone a la luz. Y vamos a llegar a ese texto. Dice, amén, en el Juan 3:20, amén, lo vamos a leer, que el que es de la luz se expone a la luz, pero el que no es de la luz habla de la vida en Cristo, y las tinieblas habla de la vida de pecado. ¿Tú en qué estás? Porque dice, el que no quiere venir a la luz es porque no quiere ser descubierto, ¿sí? Pero el que viene a la luz se expone a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son hechas en Dios. Todo lo que haces, amén, va en ese sentido de agradando a Cristo, amén. Amén. En Mateo 24:12, amén, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el Señor me llevaba a este pasaje, yo decía, Señor, ¿por qué? No sé si tiene relación. Y viendo el significado, wow, yo me asombraba en el Señor. Porque dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si algo ha tomado el lugar de Dios en tu corazón, es por causa de la maldad que tanto se está incrementando, que tu amor por Dios se está enfriando. Esa palabra enfriar, esa es la palabra griega sujo, que es un verbo primario que habla de respirar, es decir, de una respiración forzosa. Podemos decir,
o interpretarlo de algo agitado, de respirar muy forzosamente. Es decir, tanto los afanes de la vida, el engaño de las riquezas están ahogando la semilla y están enfriando tu corazón para con tu relación con Dios. Y también se traduce ese significado, amén, de alguien que tiene una reducción de temperatura por evaporación. Es decir, esto le preguntaba a mi esposa y me decía, es como cuando la lluvia, cuando hace mucho calor, la lluvia cae y entonces de repente ya no hace tanto calor, sino que se está enfriando, ¿verdad? Y nosotros debemos ser carbones calientes. El fuego del Señor no se tiene que apagar en el altar. Creo que claro está ese pasaje y te animo a que sigas escuchando los mensajes, amén. Hay mucha riqueza en todo ello. Es decir, el amor no tiene que enfriarse, el fuego en el altar no se debe apagar, pero cuando nos apartamos del fuego del Señor, del fuego del Espíritu, Pablo le decía a Timoteo, aviva, ¿sí?, lo que Dios ha puesto en tus manos por la imposición de manos. Y cuando nos enfriamos, es ahí donde vamos a ser atacados, ¿ok? Y por ende el amor se va a enfriar, ¿ok? Ahora bien, luego dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchas veces decimos, wow, yo soy apasionado por Cristo Jesús, amén. Pero ¿sabías que esa palabra pasión también significa sufrir? Que no solamente es un desbordante amor por el Señor, sino un amor sufrido. El amor todo lo sufre, amén. Es un amor que también se apasiona, que sufre por causa de Cristo. Aquellos que estaban en el Coliseo romano, amén, o aquellos que eran perseguidos por Nerón y eran los cristianos puestos en los alumbrados públicos ahí como antorchas y ardían, ellos era un honor sufrir por Cristo. Y hasta cantaban himnos y salmos cuando eran quemados en la hoguera. ¿Por qué? Porque sabían por quién estaban muriendo. El que persevere hasta el fin, es decir, hasta llegar a la última instancia, la muerte. Como que aquí ya da miedo. Como que aquí dicen, no, ¿cómo pues sufrir hasta morir por él? Hermano, nos va a tocar vivir así. Si estamos en los últimos tiempos, Dios sabe él si esta es la última generación, porque justo en esta generación se están cumpliendo muchas cosas y están pasando también mucho que se está cumpliendo en la palabra. ¿Por qué no decir que también nos tiene que costar hasta llegar a la muerte? Pero el Señor tiene que probar, así como la red que agarra toda cantidad de peces, no hace distinción, pero después escoge los que realmente son, es decir, no sé cómo llamarlo, en esa parábola de la red, es decir, los que realmente sirven. Y el Señor tiene que probar, tiene que cernir. El trigo y la cizaña crecen, pero dice ahí, sigue creciendo la cizaña, pero luego llegarán los segadores, los ángeles, y recogerán el trigo, porque se nota quién es el que tiene fruto. Amén. Y el Señor una y otra vez nos está hablando de que en la prueba se tiene que notar el fruto. Si estás sufriendo, está pasando algo, que Dios te dé entendimiento y pide entendimiento al Señor. Ya no puedes vivir tantos días, meses, años en la misma situación. Es decir, sé sensible al Señor. Sé sensible, que Dios te está probando para ver si realmente guardas su palabra. Amén. Entonces esa palabra perseverar, el que persevere, es la palabra griega hopomeno, ¿ok?, que significa quedarse bajo, permanecer, resistir, soportar pruebas. Eso es perseverar. Y por eso yo decía, wow, Señor, va en relación al tema. La palabra perseverar significa soportar pruebas. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Es decir, el que tiene a Cristo va a poder perseverar, pero el que no va a poder resistir ni va a poder aguantar. ¿Ok? Eso es bueno que podamos entender. Entonces, al hablar de soportar, significa el que persevera, el que padece, el que es sufrido y hace notar sufrimiento. Amén. Vamos a Juan 3:20. Quizá hoy solamente vamos a tocar así, de esta manera, algunos textos. Amén. Porque solamente nos movemos por lo que el Señor nos habla. Y sé que si para ti o para aquel que escucha es la palabra, amén. Dios cumplirá ese propósito. La palabra no vuelve vacía a él. Juan 3:20 y 21. Mira, en el contexto obviamente esto está hablando también a Nicodemo, amén, en ese pasaje tan hermoso de Juan 3:16, pero en el espíritu lo vamos a aplicar también de esta manera. Dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas,
sí o sí, nuestras obras tienen que ser reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Podemos interpretarlo también y aplicando en el Espíritu, que también en medio de la prueba se tiene que notar si lo que hacemos le agrada a Dios. Pero cuando no queremos ser probados es porque no queremos ser expuestos a la luz. No queremos nosotros exponernos. Amén. No queremos nosotros exponernos. No olvidemos que el Señor Jesús, en su primera venida, el enemigo siempre quiso atentar contra él, es decir, al igual que Moisés, ¿verdad? Es decir, que se mate a los niños de 2 años. Y Jesús también tuvo que ir a Egipto, y de Egipto llamé a mi hijo, dice la palabra de Dios, hablando también proféticamente de Jesús. Y después también tantas cosas que pasó nuestro Señor, pero el propósito del Padre se cumplió. Amén. En la segunda venida, que ya está cerca, amén, de la misma manera, lo que el enemigo quiere hacer también es que la iglesia se enfríe. ¿Y cómo lo logra? También lo vamos a entender, amén. Y yo creo que en la semana que viene, o tal vez en estos días, el Señor nos dará la continuación de este tema, hablando sobre Amalek, amén, porque no quiero extenderme mucho y quiero que también ese estudio sea muy rico, amén, en la palabra. Entonces, lo que el enemigo quiere es frenar también, frenar el propósito de Dios, pero no lo va a lograr. Acuérdate cuando a Pablo un Eurocridón se alzó, amén, pero él tuvo que llegar a Roma porque el Señor mismo le dijo, me es necesario que testifiques en Roma, es necesario. Tenemos que llegar a Roma también, ¿verdad? Tenemos que llegar al propósito de Dios. Después vemos cómo la serpiente también, esa isla de, ya me olvidé cómo se llama. ¿Me corrigen? Empieza con L, Malta, creo que era. Ok, en esa isla de Malta, creo que es. Entonces le picó una serpiente, ¿verdad? A Pablo. Pero el Señor Jesús mismo había dicho, ¿verdad? Que ni aún dice ahí que ustedes hollarán serpientes y escorpiones y aunque tomen veneno de nada los dañará. Es decir, ahí se cumplió también esa palabra en Pablo, que no le hizo daño. Pero a veces eso se lo distorsionan otras doctrinas, ¿verdad? Y a veces tientan a Dios. Tú joven, a veces quieres tentar a Dios, quieres llegar a altas horas de la noche y dices, Dios me va a cuidar. Y después cuando te asaltan o cuando pasa algo, después dices, ay Señor, ¿y por qué no me cuidaste? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Para qué estás tentando, joven? Es decir, igual tú, esposa, esposo, Dios no quiere que le tentemos. Amén. Igual otras doctrinas que se ponen ahí sectas, ¿no? Una serpiente aquí en el cuello y dicen, Dios me va a cuidar. Y claro, bien picaditos ya han salido y pues bien muertitos también, ¿no? Porque no es la forma de interpretar, sino que en el sentido Dios dice nos da autoridad, pero nada va a impedir que se cumpla el propósito de Dios. Amén. Lo explico, amén, para que de aquí, cuidado que alguien diga, no, mira, hay harta hierba, ahí debe haber víboras, a ver, vamos a jugar. No me va a picar. No, ¿ya? Ok. Hebreos 4:12 dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hemos dicho en el Salmo 139 que Dios es quien nos examina. Examíname, oh Dios, ¿sí? Y prueba mis pensamientos, le dice el rey David. ¿Y cómo Dios nos prueba? A través de su palabra. Amén. Cuanto más leemos la palabra de Dios, es decir, estamos desnudos. Ahí el Señor nos desnuda, en otras palabras. Amén. Y podemos nosotros caer rendidos, decir, Señor, mi Dios, tengo que venir en arrepentimiento. No sé si tienes esa actitud, pero es bueno que lo tengamos. Amén. Dice que ahí la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa palabra abierta en el significado habla de alguien que te está apretando la garganta, es decir, te está diciendo de una vez, ¿ok? Pero bueno, lo puedes leer después el significado. Pero dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Mira lo que dice este verso en la Nueva Traducción Viviente. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Wow, y si lo leemos en esa versión, yo creo que nos damos cuenta a quién se refiere. A Adán. ¿Amén? ¿Sí o no? Se refiere a Adán y a Eva. Porque ¿qué fue lo que pasó a ellos?
¿Qué pasó con ellos? Dice que se taparon con hojas de higuera. Y ya habíamos dicho, hermanos, no va a ser imposible que nos tapemos con hojas de higuera ante el Señor. Es imposible taparte con posturas, con doctrinas, con tantas teologías que hay en nuestra cabeza. Es imposible. Solamente en Cristo estamos vestidos. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Entonces dice ahí, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo. Adán y Eva estaban desnudos. Esas hojas de higuera no le tapaban nada, ¿ok? Y todo está expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Y es interesante que en ese mismo pasaje dice cómo el Señor, dice ahí, nos prueba, su palabra nos prueba, amén, penetra, dice ahí, hasta partir el alma. Hermanos, no podemos ocultarnos de Dios. Y eso es para ti, amén, todo aquel que escucha, amén. No puedes tapar lo que has hecho, lo que haces. Dios conoce todo tu corazón, conoce tus pensamientos, aún lo que estás haciendo, aún las motivaciones, las intenciones de tu corazón. ¿A quién puedes correr? David mismo decía, Señor, si yo me voy hasta lo profundo ya del mar, ahí estás. Si bajaría hasta el Seol, ahí también estarías tú, Señor. En todo me hace tu diestra, dice, me asirá tu diestra. ¿A dónde huiré de tu presencia? Le dice David a Dios. ¿A dónde huiré? ¿Será que Jonás podía escaparse a Tarsis? No, si Dios estaba ahí. ¿Y cuántas veces nos queremos escapar del propósito de Dios? Pero no podemos, Dios está ahí. Amén. Amén. Y en el pasaje de Juan 3:20, amén, ahí hace mención, dijimos, de que el que no quiere venir a la luz es porque todavía está en tinieblas. Aquel que todavía no vive a Cristo todavía está en tinieblas. Y el Señor, una vez más lo digo, el Señor Jesús le dijo a los religiosos, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán densas serán las mismas tinieblas? Si debemos nosotros venir y exponernos a la luz y exponernos a que Dios nos pruebe, pero nosotros no queremos, todavía estamos viviendo en tinieblas. Hay algo, un primogénito en nuestro corazón como Faraón que no queremos nosotros soltar, pero llegará el momento donde Dios lo va a derribar. Y ahí es donde entenderás que el corazón, que Dios solamente es el dueño de tu corazón, que solamente Cristo debe estar sentado en el trono de tu corazón. Amén. Pero ¿por qué llegar a instancias tan fuertes? Cuando hoy podemos decirle, Señor, examíname, pruébame, Señor, quiero agradarte y quiero aprender. Amén. Y sé que después de la prueba saldré como oro, porque ese es el propósito de la prueba. Amén. Por eso es sabio, amén, no huir al fuego, sino exponernos al fuego, como lo decía David. Amén. Porque la luz todo lo revela y el fuego todo lo prueba. Amén. Es decir, nosotros debemos entender que debemos exponernos a la luz, pero no vivamos diciendo que somos luz y tenemos la luz de Cristo, pero lo que hacemos no es el carácter de Cristo. Rebeldía, es decir, terquedad, nuestro mismo comportamiento está hiriendo a nuestra familia, está hiriendo y sobre todo a Dios. Amén. Solo Dios tiene que estar en el trono, amén, gobernando. Quiero acabar con este pasaje y hagámoslo como una introducción para la próxima que lo estudiemos. Éxodo 17. Éxodo 17, 8 al 16. Acuérdate que Saúl estaba en el trono, pero Dios no estaba gobernando. Es algo muy importante que debemos considerar. Muchas veces podemos estar nosotros en nuestro tronito, amén, pero Dios no está gobernando. Éxodo 17, 8 al 16. Esta palabra es hermosa y quiero que prestes atención. Amén. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel. Acuérdate que Amalec era nieto de Esaú, es decir, que era hermano de Israel. Y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel, dice ahí, prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, dice ahí, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec
y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó, dice ahí, un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dice que Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Aquello que se levanta contra el trono de Dios es lo que está ocupando ese lugar en tu corazón. Pero el Señor quiere que nosotros levantemos banderas. Amén. Y este pasaje más, por favor. No quiero irme sin esto. Deuteronomio 25, si no me equivoco, está. Creo que eso no me lo anoté. Deuteronomio 25, 17. Wow, aquí está. Deuteronomio 25, 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Y quiero que esto te pongas a pensar tú. Lo que ha hecho el enemigo contigo antes de haber conocido al Señor, cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Cómo ataca Amalek? Cuando estamos nosotros cansados, cuando hay débiles. En otras palabras, aquí lo que hizo Amalek, siempre en una guerra se ponía a los fuertes al frente, ¿verdad? Y siempre a los débiles atrás, a los que estaban tal vez con alguna deficiencia, no sé, o también eran ancianos. ¿Qué hizo Amalek? No tuvo temor de Dios. Lo que hizo fue ir por la retaguardia y matar niños, matar débiles, matar ancianos, matar los enfermos. Y es lo que el enemigo hace cuando nosotros nos cansamos tanto, ya no tenemos una comunión tan estrecha con Dios, y es ahí donde Amalek, que es el mismo espíritu, es decir, el mismo diablo, le damos lugar. Está como león rugiente buscando a quien devorar y ataca siempre cuando estamos cansados. Pero lo vamos a estudiar más adelante. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Dile a la persona que está a tu lado, no lo olvides. Y esto me llama a pensar cuando nosotros recibimos un consejo de papá o de mamá que nos dice, escucha bien, no lo olvides. ¿Y qué es lo que hacen los hijos? Caramba, ¿qué era lo que tenía que comprar? ¿No? Nos olvidamos. O cuando hay algo tan importante, de vital importancia, y nos dicen, no lo olvides. No lo olvides. Cuida a tu hijo, cuida a tu esposa, cuida a tu esposo, cuida a tu mamá, cuida a tu papá. No lo olvides. ¿Y quién se olvidó? Saúl. Saúl gobernaba, pero Dios no era quien estaba gobernando en ese trono. ¿Por qué? Porque Saúl, Deuteronomio 17 dice que todo rey tenía que saber bien la ley de Jehová. Tenía que escribirla, dice ahí, para poder grabarla. Es lo que no hizo Saúl. Alguien que está en un ministerio tiene que saber bien la palabra de Dios. Tenemos nosotros que pagar el precio de poder saber bien la palabra de Dios, usar bien la palabra de verdad. Amén. Eso dice la palabra, que use bien la palabra de verdad. Porque cuando no la usamos es porque no le hemos prestado tiempo y atención a la palabra de Dios. Acuérdate lo que te hizo Amalek, cómo se levantó y fue tan sinvergüenza y cobarde, porque eso es lo que hace un cobarde, el atacar a los débiles por atrás, ¿verdad? Eso es lo que hizo Amalek. Raeré del todo, dice ahí, su memoria. Y es algo que nos debe llamar la atención, amén. En este tiempo, quiero que te pongas de pie, en este tiempo lo que está causando el enfriamiento en la iglesia, en tu vida, en mi vida, es porque nos estamos cansando de tal manera que ya no tenemos comunión con Dios. Y es por eso que el enemigo va a atacar. ¿A quién? A los débiles, a los cansados. Acuérdate, digamos, si vemos ahí en el reino animal, un león, ¿a quién va a atacar primero? Aquel que está cojito, aquel que está pues cansado, debilucho, es a quien ataca. Por eso dice referencia que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros nos cansamos y nuestras fuerzas están más en muchas otras cosas, aún en lo eclesial, por eso que, no sé cómo decirlo, hermanos, creo que como iglesia no le damos mucha
mucha actividad. Quizás son algunas reuniones puntuales, pero ni aún así le damos tiempo al Señor. ¿Qué de aquellos que realmente tienen actividad todos los días están cansados? Son más propensos a que el enemigo los ataque. El desánimo, el cansancio, porque no hay comunión con Dios. Lo que Dios nos demanda de nosotros es comunión, relación con Él. Y es lo que quiere el Señor. Por eso que examinémonos, amén. Cierra tus ojitos, probémonos, amén, dice la palabra, unos a otros. Que Dios nos ayude a poder comprender también de qué está causando ese enfriamiento en mi vida, que ya he dejado de buscar al Señor como lo hacía antes, he dejado de amarlo como lo amaba antes, porque tal vez la situación de la vida me ha cansado, aún las situaciones en casa, o no sé cómo llamarlo, también he dado lugar, y que ahora mi comunión ya no es la misma con el Señor. Por eso el Señor una y otra vez te va a probar y nos va a probar para saber qué primogénito está en tu corazón. Y llegará el momento donde el Señor se va a entronar, pero va a tener que derribar aún eso lo que tú amas en tu corazón. El Señor nos prueba una y otra vez. Probó a Abraham porque amó mucho a Isaac, pero Abraham amaba más a Dios que a su propio hijo. Acuérdate cuando el Señor mismo dijo, a ver, amén, que aquel que ame más padre, a madre, hijo, hermana, no es digno, no es apto para el reino de Dios. Pero no hace mención a aborrecer, hace mención a prioridades. ¿Qué es lo que amas más? Dios, Cristo está por encima de la situación en la cual estás atravesando, aún de la enfermedad que estás padeciendo. Cristo está por encima de lo que más amas. No sé qué amas más. Si estás amando más un trabajo, un oficio, estás amando más en enriquecerte, estás amando más, no sé, los placeres, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, tantas cosas, antes que a Dios. Si tú eres de Cristo, es porque Dios te va a probar y te va a hacer entender que solamente Él es el que tiene que estar ahí en el trono de tu corazón. Le debemos dar lugar a Dios en nuestro corazón, no a otras cosas. Pidamos perdón si se ha enfriado ese amor. Pero hay esperanza, porque el Señor nos dice, vuelve al primer amor, vuelve a las primeras obras, vuelve a tener esa comunión conmigo, vuelve a tener esa relación conmigo. Que nada nos aparte, el que persevera hasta el fin, el que soporta las pruebas, podamos resistir aún las situaciones que estamos viviendo, sepamos soportar. Si es por causa de Cristo, soportemos para que seamos hallados a la alabanza de la gloria de Dios. Y cuando me pruebe el Señor, saldremos como oro, porque sé que, como lo dijo Job, no solo de oídas lo conoceré, sino ahora mis ojos te verán. Porque, Señor, ya no viviré, Señor, con un entendimiento nublado, entenebrecido, como los que no te conocen, sino ahora, Señor, comprenderé, mi Dios, tu propósito. Y todo eso es a través del consejo y la palabra de Dios. Dale tiempo a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Démosle tiempo al consejo de Dios, el escuchar cada mensaje, cada palabra que sale de la boca de Dios. Oh Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos. Te pido, Dios amado, por todo aquel hermano también que está también, Señor, escuchando este mensaje. Todo aquel, Señor amado, que escuchará también en la posteridad, mi Dios, que también, Señor, tú has producido en él el querer como el hacer. Te pido, Dios, que tú sostengas sus vidas, Señor. Que este tiempo en ningún momento ellos claudiquen, Señor, o desmayen, por más dura que sea la situación. Todas las cosas están desnudas ante ti, Señor. A ti debemos dar cuenta, Señor. Es tu palabra, Señor, la que, Señor, mi Dios, penetra hasta lo profundo de Dios, de nuestra alma, y separa el espíritu de los sentimientos, de las emociones. Así queremos, Señor, que tú hagas con tu palabra, Señor, porque, Señor, queremos estar alineados cada día a ti, Señor, para no darle lugar al enemigo, Señor. No darle lugar, Señor, al enemigo que hoy quiere, Señor, impedir que la iglesia tenga gozo,
quiere impedir que la iglesia viva en victoria, quiere impedir. Y por eso, Señor, hay tanto cansancio en la iglesia. Hay tantas cosas que le estamos dedicando mucho tiempo, Señor, que nos cansamos. Pero, Señor, mi Dios, ya no dejamos de tener comunión contigo. Perdónanos, Señor, porque lo que tú quieres es que entendamos lo que dice tu palabra, Señor. Que nos acordemos, Señor amado, cómo hemos sido librados y tú nos has librado, Señor. Y que nos acordemos, Señor amado, mi Dios, que debemos, Señor, portarnos, Señor, varonilmente. Y, Señor amado, mi Dios, exponernos al fuego de la prueba. Hoy te decimos, Señor, como David lo dijo: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, Señor amado, y prueba mis pensamientos, Señor, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Quiero exponerme, Señor, a la prueba, mi Dios, porque sé de que ahí, Señor, se mostrará si realmente, Señor, tengo tu carácter. Si realmente, Señor amado, salgo aprobado, Dios. Me expongo a la prueba, Señor. Y si tú ya has expuesto, Señor, a pruebas, Señor, a muchos de tus hijos, Señor, que están pasando hoy, Señor, situaciones, Dios, muéstrales tu propósito, Dios. Que esto no sea, Señor amado, algo, Señor, que ha pasado, sino que tú tienes un propósito en todo, porque tú no afliges innecesariamente. Tienes un propósito, Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener, Señor, ese altar, Dios amado, correcto en nuestro corazón, donde tú seas quien gobierne, Señor amado, no nosotros, no, Señor, conocimiento, no otras cosas, Dios. Tú gobierna en nuestro corazón, Cristo. Por favor, te pedimos, Señor, te pido, Señor, fortalece, da fuerzas a mis hermanos, Dios, porque estas mismas pruebas están pasando también en todo el mundo, Señor, como dice tu palabra, Señor. Pero tú eres el que nos vas a establecer, que nos vas a fortalecer, Señor, mi Dios. Como dice tu palabra, Señor, tú fortaleces, Dios, tú estableces, Padre. Canta esta canción, oh Señor. Entrega ahí tu vida al Señor, amén. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Y como lo dijo Job, mi comida eres tú, Señor. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte. Yo quiero y lo anhelo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Amén. Aleluya. Amén. Quiero que tomes asiento. Amén.